Muy buen día, estudiantes. Bienvenidos a este encuentro asincrónico que va a ser parte de los encuentros que vamos a tener y le va a servir de retroalimentación para la clase que ya seguramente hemos tenido. En este espacio buscamos afianzar conceptos y que le sirva a usted como primer método de consulta cuando necesite buscar algún tipo de información que se le haya escapado y que no hayamos podido apuntar en clase. Entonces, empezando con este video que está dirigido a las personas del grado noveno. Muy bien. Entonces, veníamos trabajando en nuestras primeras guías, en nuestra primera guía, todo el asunto de onda, ¿verdad? Y veníamos diciendo que era una longitud de onda, que tenía una cresta, que tenía unas partes esta onda. Y aparte de eso, también veníamos diciendo que existían diferentes tipos de onda, ¿verdad? Hasta el momento, lo que nos interesaba era solo un tipo de onda en cuestión. ¿Cuál? La onda mecánica. ¿Cuál es la onda mecánica? La onda mecánica, entonces, es aquella que necesita un medio para propagarse. Entonces, nosotros hablábamos como de pronto del sonido, hablábamos de todas estas cuestiones de las piscinas, del agua, de las perturbaciones de onda, que habíamos hablado fundamentalmente de que lo que nosotros tenemos son perturbaciones de onda, y eso es lo que nosotros percibimos diariamente. Dentro de esas perturbaciones de onda y dentro de los ejemplos de piscina y dentro de nuestros experimentos con cubetas y toda esta cosa, pudimos observar que las ondas tienen una peculiaridad. Esa peculiaridad es que tienen un movimiento. Entonces podemos decir que las ondas, aparte de energía, transportan también movimiento. Ese movimiento está expresado en diferentes, digamos que en diferentes momentos, ¿verdad? Nosotros tenemos ondas cuando hablamos, tenemos ondas cuando escuchamos, tenemos ondas cuando nos metemos a la piscina, pero todo quiere decir siempre movimiento. ¿Movimiento de dónde? Desde la persona y desde la fuente, que nosotros siempre lo habíamos llamado como fuente, la piedra, digamos que el propagador y el perturbador del medio, pero de ahora en adelante para agregarle vocabulario a nuestro léxico que tenemos que ir adquiriendo, le vamos a llamar desde la fuente. ¿Listo? ¿La fuente quién puede ser? La fuente puede ser una sirena de policía, que seguramente vamos a utilizar bastantes ejemplos con, digamos que con sirenas. La fuente puede ser un niño que llora, la fuente puede ser usted, la fuente puede ser una puerta que se abre, una silla que rechina, cualquier tipo de cosa sonora, la llamaremos fuente para nuestros futuros encuentros. Entonces, tenemos una fuente sonora, ¿listo? Y esa fuente sonora, ¿qué hace? Emitir sonido. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que tener apuntado ahí. Entonces, la fuente sonora emite sonido, ¿listo? ¿Qué quiere decir que emite sonido? Que genera un movimiento dentro del ambiente. ¿Qué es un movimiento dentro del ambiente? Usted se estará preguntando. Simplemente que le da un impulso a otra cosa. ¿Qué es esta otra cosa? La perturbación del medio. Perturba todo un medio, así como de pronto lo vieron en una de las animaciones que tenía una de las guías, perturba todo un medio con una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Poder llegar y poder alcanzar a alguien que está escuchando eso y que está percibiendo ese sonido. Muy bien. Como estamos hablando de movimiento, efectivamente nosotros también tenemos que empezar a hablar de movimiento, digamos, de los movimientos que se han dado en la mecánica. Entiéndase por mecánica como todo lo que se mueve. ¿Listo? Cuando hablamos de mecánica en física, no vamos a estar hablando de que a usted le arreglaron el carro o se lo arreglaron a su papá, nada de eso, ¿ok? Mecánica simplemente sería el movimiento que tenemos cotidianamente. Entonces, si usted mueve sus brazos, eso es un sistema mecánico. Por ejemplo, usted mueve una carga pesada, o mueve un hielo, o mueve lo que sea, eso es mecánica. ¿Listo? Entonces, primer super concepto del día de hoy, la mecánica es el movimiento, para que por favor usted no se lo olvide. Todo lo que tenga movimiento es mecánica. Por eso, el mecánico del carro se llama mecánico, porque es el que le arregla el movimiento, ¿sí? Es el que le genera que ese movimiento vuelva, digamos que a ser natural, por llamarlo de alguna manera. Cuando se daña el carro, ¿qué le pasa al carro? Pues que no se mueve. Entonces usted llama al experto en movimiento, que quién es, el mecánico, y el mecánico le arregla eso. Muy bien.
Para seguir hablando entonces del movimiento, pues nos toca hablar de un movimiento que los físicos utilizamos bastante y que usted en su formación en ciencias, en física, en estas profundidades, a usted le toca, digamos que manejar un poco más que el resto. O sea, más que en el resto de cursos, ¿verdad? Y más que en el resto de pronto de estudiantes. Todos estos 3 cursos, o sea, los seminarios de noveno, seminarios de décimo y de 11, usted va a ver movimiento en diferentes, digamos que en diferentes profundidades y dirigidos a diferentes efectos. Nosotros tenemos una ventaja en física, que los físicos básicamente hablamos de todo, ¿ok? En física hablamos de todo. ¿Por qué? Porque ¿qué es la física? La física es aquella que me habla de la naturaleza del mundo. ¿Cuál es la naturaleza del mundo? Todo. Y me habla del mundo natural. ¿Cuál es el mundo natural? ¿Serán los árboles? ¿Serán los animales? ¿Será el bosque? El mundo natural es todo, muchachos. ¿Listo? En física consideramos el mundo natural como el todo. No quiere decir entonces que si no estuvo vivo, como por ejemplo ese jarrón, que nunca estuvo vivo, que no ha tenido vida, no pertenezca al mundo natural. Eso es el mundo natural. Eso todo es el mundo natural. Y entonces la física se ocupa de examinar ese mundo natural y de dar cuenta. ¿Listo? Nosotros no explicamos en física nada, nosotros no predecimos, no. Damos cuenta de lo que va a pasar con ciertos fenómenos del mundo natural. Cuando hablo del mundo natural de todo, entonces damos cuenta de lo que va a pasar dentro de un todo. Muy bien. Entonces, dentro de ese mundo natural y dentro de ese movimiento que veníamos hablando, nosotros utilizamos bastante un término y utilizamos bastantes siglas. Nuestra primera sigla es el MRUA. ¿Listo? El MRUA. Entonces, ¿qué es eso? El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pero usted me va a decir, oh, sí, claro, eso yo lo conozco. Es cuando yo en un carro y acelera. No, no solamente nos referimos a eso. ¿Listo? Y para empezar a verlo, tenemos que empezar a verlo de a poco, de a poco, de a poco. Ya por allá usted seguramente tuvo alguna idea del movimiento de Galileo. ¿Cuál es el movimiento de Galileo? El que él estudió, caída libre. ¿Listo? Simplemente caía un objeto, ahí no había problema, ahí no había, digamos que, un freno, ahí tampoco había una resistencia al aire. Era un movimiento de caída libre. Ahora lo vamos a complejizar un poco más, que es rectilíneo uniforme. Acelerado, olvidémonos de eso, ¿listo? Vamos a dejarlo hasta el momento como uniforme y ya. Vamos a ver una presentación que preparé para la clase. Entonces voy a compartir la pantalla y seguramente usted va a poder ver las diapositivas y vamos a hablar un poco de esas diapositivas y de lo que nos quiere decir. Pasamos entonces a compartir la pantalla. Listo. Tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Germán Andrés Cuellar para estudiantes de noveno grado. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que decir es qué es, ¿cierto? Partamos de ese hecho, ¿qué es? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, MRU, el MRU, es aquel con velocidad constante cuya trayectoria es una línea recta. Esto es lo segundo más importante de lo que hemos estado hablando en esta sesión. ¿Qué es una trayectoria con una línea recta? ¿Listo? Línea recta. Usted no puede tener curvas. Si usted tiene una curva, ya no es un movimiento rectilíneo uniforme. Ya eso es otra cosa. ¿Listo? ¿Por qué no puede tener curvas? Piense en esto. Cuando va Nairo Quintana a toda velocidad en su bicicleta, ¿qué tiene que hacer en el momento en que él coge una curva? Tiene que frenar, ¿verdad? Usted no puede coger las curvas, igual que cuando usted va en el carro. Usted tiene que frenar de una u otra manera. Cuando usted va, por ejemplo, no sé, para Villeta, para alguna de las salidas. Bueno, excepto digamos que sea, bueno, aunque no mentiras, es un muy buen ejemplo. Excepto cuando usted sale como hacia Boyacá y hacia Tunja. Es una de las vías de pronto más rectas que tenemos saliendo de Bogotá, pero también cuando usted coge curvas, o su papá coge las curvas, seguramente, o su familia, lo que sea, no sé, tiene que frenar y disminuir la velocidad.
El momento que pega un frenón, ya eso se conoce como una aceleración negativa. ¿Listo? En física vamos a llamar como aceleración negativa a ese tipo de frenones. ¿Listo? No vamos a llamar como que frenó, no. Desaceleró. En el peor de los casos vamos a decir que desaceleró. ¿Listo? Pero realmente eso es una aceleración negativa. ¿Qué es una aceleración negativa? Imagínese un plano cartesiano en el cual la aceleración la mueve hacia el lado izquierdo. ¿Listo? Hacia el lado izquierdo en que usted se encuentre. Por eso es importante también el manejo de las matemáticas para este tipo de cursos, porque usted ya tiene que traer todo un lenguaje y tiene que traer como toda una estructura matemática para poder dar cuenta de eso que estamos diciendo, para que no de pronto no quede de pronto como tan perdido. ¿Listo? Entonces es una aceleración negativa. Ya sabe lo que quiere decir cuando decimos que frenamos y usted tiene que frenar, entonces ya no sería constante. Pensemos en que es un movimiento constante, con velocidad constante. ¿Listo? Para que sea constante usted no puede ni acelerar, ni frenar, ni nada de eso. ¿Cuál es uno de los mejores ejemplos que tenemos para estos movimientos constantes? ¿Qué se les ocurre? El movimiento de un tren, puede ser, depende de pronto de la inclinación de los rieles por donde va el tren. ¿Qué más puede ser un ejemplo claro de esto? De pronto el disparo de una bala. Piénselo 2 segundos ahí. Quiero que se tome el trabajo y respóndalo por usted mismo. ¿Es el disparo de una bala el mejor referente de un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, quien dijo que sí, carita triste. Listo, no es el mejor ejemplo. Para nada es el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque la bala tiene que estar quieta. Cuando la bala está quieta, pues tiene una velocidad de ¿cuánto? De 0, ¿verdad? Cuando usted la dispara, pasa de 0, no sé, a 100, a 80, no tengo ni idea en cuál es la velocidad que quiere una bala cuando la disparan, pero tiene una variación, y al tener una variación en la velocidad ya no sería un muy buen ejemplo para nosotros. ¿Listo? Téngalo por favor presente. Igual que cuando le impacta a otro sujeto, a una piedra o algún objeto, pues desacelera, porque le entra al cuerpo, bueno, no sé, vamos a pensar que le disparan a alguien, le entra al cuerpo y ahí desacelera. Si no desacelerara, ¿qué pasa? Digamos, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría con esa bala? Seguiría en trayectoria, le daría la vuelta al mundo y seguramente volvería por la parte de atrás suyo, no sé, con muchos llaveros de muchos países. Eso es lo que uno lleva cuando visita otros lados. Entonces, pero la bala no le lleva los llaveros, sino porque no sea detallista, sino porque en algún momento va a desacelerar debido, no sé, a la gravedad. Imagina que está la bala y ¡pum! Llega un momento a otro, le afecta la gravedad, va perdiendo altura hasta que termina cayendo, ¿listo? Entonces, no es un buen ejemplo el de la bala para explicar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál sería? El movimiento de la Tierra, ¿verdad? El movimiento de la Tierra sí es un movimiento constante, no acelera, o sea, no acelera ni positivamente ni negativamente. Donde acelerara positiva y negativamente, seguramente tendríamos muchos problemas de orden vivencial, o sea, nos habríamos muerto. La Tierra no podría parar, sobre todo por la cantidad de la velocidad que hay, a la que avanza. Sea esa una de las tareas. Por favor, escriban en el muro. No, mejor, escríbame en el Classroom como respuesta a la primera pregunta, por favor, a la primera pregunta que ya les dejé. Escríbame a qué velocidad gira la Tierra. Escríbame, pero como mensaje privado. ¿Okay? Vamos a verificar quién hizo la tarea de mirar la retroalimentación. Entonces, por favor, me escribe a qué velocidad gira la Tierra. Entonces, buen ejemplo, la Tierra girando. Mal ejemplo, una bala disparada. ¿Listo? De pronto, entre que sale del cañón la bala y dentro de que llega a su destino final, va a haber un lapsus en el que quizá no acelere mucho. Y ahí sería un buen ejemplo, pero para nuestro ejemplo en cuestión y para empezar a ver esto, no es un buen ejemplo. ¿Listo? Entonces vamos a seguir viendo la presentación y vamos a hablar acerca de eso. Entonces, tenemos que el movimiento rectilíneo uniforme
Ya decíamos que es aquel con velocidad constante y cuya trayectoria es una línea recta. Un ejemplo claro son las puertas correderas de un ascensor. Generalmente se abren y se cierran en línea recta y siempre a la misma velocidad. Sí, tiene que suceder. Dudo sinceramente que cualquiera se vaya a meter a un ascensor donde no cierre una puerta al tiempo con la otra, ¿listo? Ahí simplemente que estamos hablando que está ocurriendo simultáneamente. Estamos hablando de simultaneidad y ahorita vamos a hablar un poquito de simultaneidad con el ejemplo que se nos pretende dar. Listo. Entonces, continuando nuestra presentación, podríamos decir entonces que generalmente se abren y se cierran en línea recta, muy bien, siempre a la misma velocidad. Tenemos entonces este pequeño ejemplo, ¿verdad? De una motocicleta en un tiempo 1, 2 y 3. Se me va a decir, profe, pero es que esto es sub 0, o sea, es un tiempo 0, 1 y 2. No, el tiempo 0 no existiría para nuestro ejemplo, ¿verdad? 0 sería sobre la línea, 0 sobre, y espero que eso quede dentro de la grabación de pantalla que estoy haciendo. 0 sería solo para este eje X. ¿Listo para el tiempo? No. Acuérdese que los números naturales van del 0 al 9, no del 9 al 10, y que tenemos 10 números. Por tanto, nuestro primer número es el 0. Por favor, tenga muy presente eso para nuestros futuros ejemplos. El primer número es el 0. Cuando usted ya dice 1, ya ha pasado un lapsus, ¿cierto? Entonces usted dice, esto es 0, el siguiente es 1 y el siguiente es 2. Pero ¿cuántos objetos tenemos? Tenemos 3 objetos en el tiempo, porque aquí, de 0 a 1, ya hay una interacción. De 1 a 2 ya hay otra interacción. De 2 a 3 hay otra interacción. ¿Listo? Analicemos un poco los relojes. ¿Qué me dicen los relojes? Uno está a las 12:10, otro está a las 12:15 y otro está a las 12:20. ¿Qué nos dice esto? Que esto es un vector velocidad que me está indicando que la moto se está moviendo, que está ocurriendo el movimiento de izquierda a derecha. Y me está diciendo que en cada segmento yo tengo un delta. ¿Listo? Atención a esto. Yo tengo un delta. ¿Qué es un delta? Un delta es una variación. ¿Una variación de qué? Una variación del final, en nuestro primer momento, del x1, ¿cierto? Mírelo aquí, el x1, que este sería el final. Solo voy a analizar esta primera parte chiquita, del x1 menos el x0, ¿sí? La variación de ¿quién? De la posición, x es posición, del final, o sea, el x1 menos el inicial, del x0. Cuando quiero analizar este otro tramo, ya olvidamos este, vamos a pasar a este. Cuando quiero analizar este tramo, ¿qué tengo que hacer? Variación igual, ¿de quién? El espacio de la distancia es igual al final, cambio el final. ¿Quién es el final ahora? El final es 2, menos el inicial. ¿Quién es el inicial? El x1. Entonces, variación del final, que es el 2, menos el inicial, que es el 1. ¿Listo? Ténganlo supremamente presente. Si hubiera un número 3, si hubiese un número 3, ¿cómo quedaría el delta? El delta de x quedaría como x3, que el 3 ya sería el final, menos el x inicial. ¿Cuál sería el x inicial? El 2. Y todos me tienen que dar digamos que me tienen que dar lo mismo. Vamos a pensar entonces que aquí hay 2 metros y acá hay 4 metros. Entonces, solo avanzó 2 metros. ¿Listo? Entonces, 4 menos 2, ¿cuánto me daría? 2. O sea, la variación de x sería 2. Ahora vamos a pasar. Recordemos que aquí ya valía 4. Y como avanzó otros 2 metros, ¿cuánto vale este? 6. Entonces reemplazamos x2 por 6 y decimos 6 menos 4, ¿verdad? Que 4 era lo que había aquí. ¿Cuánto sería? 2. Ahora vamos a pensar que hay otro t. Avanzamos otros 2 metros. O sea que ya no es 6, sino que termina en 8. ¿Quién es mi x final? Sería 8, reemplazamos 8 menos, ¿quién sería este? 6, que era lo que llevábamos, 6. 8 menos 6, ¿cuánto me da la variación de x? 2. ¿Qué usted se da cuenta de esto? Usted se puede dar cuenta en este mismo momento que todas las variaciones, y atención a esto y apúntelo, todas las variaciones tienen que darme lo mismo en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Listo? Todas las variaciones de los segmentos me tienen que dar lo mismo, porque va a la misma velocidad, porque tiene la misma distancia,
porque es una línea recta por muchos factores. ¿Listo? Movimiento rectilíneo uniforme. Otro ejemplo. ¿Qué otro ejemplo sería el movimiento rectilíneo uniforme? Muy bien. Dice que podría ser una moto en línea recta que se mantiene siempre a la misma velocidad. ¿Cuál es una de las características del movimiento rectilíneo uniforme? Que debe mantenerse siempre a la misma velocidad. Una característica importante de este movimiento es que entre intervalos de tiempos iguales se recorren distancias iguales. ¿Listo? ¿Cuáles son los intervalos? Las paradas. Del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3. Esos son los intervalos. ¿Listo? En intervalos de tiempo se recorren distancias iguales. ¿Se acuerdan la resta que hacíamos ahorita virtualmente ahí? De 2 se recorrió la misma distancia. ¿Listo? La celeridad es constante, igual que el módulo de la velocidad. Quiere decir que es exactamente igual. Muy bien. Vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva. El movimiento rectilíneo uniforme es aquel que tiene su velocidad constante y su trayectoria es una línea recta. Ya habíamos hablado de esto. ¿Qué implica? Que el espacio recorrido es igual al desplazado. ¿Listo? Por el momento nos vamos a enfocar un poco, o sea, no nos vamos a enfocar tanto en esa parte. Solo vamos a ir a ver cuando estemos viendo el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pero eso será en otro módulo. Lo siguiente que nos dice es que en tiempos iguales se recorren distancias iguales. Exactamente. Si es una línea recta y si usted no sube la velocidad y si no pasa nada extraordinario, pues en un tiempo igual usted recorre una distancia igual. Si no, eso digamos que no tiene ningún tipo de problema. ¿Cuál es uno de los ejemplos, por ejemplo, bueno, que podríamos utilizar? Uno de los ejemplos que podríamos utilizar es usted caminando, ¿sí? Usted se demora caminando 1 kilómetro 30 minutos, ¿sí? Vamos a suponer que de su casa al colegio hay 2 kilómetros. O sea, ¿usted cuánto se demora hasta el colegio? Se demora 1 hora caminando. Si hubieran 2 kilómetros, porque usted se demora media hora recorriendo 1 kilómetro. Muy bien, pero solo ese tiempo se demora usted, o sea, solo de su casa al colegio se demoraría 1 hora. No, si yo a usted lo pongo a caminar en otra dirección, seguramente usted dentro de 1 hora va a avanzar los mismos kilómetros, pero en otra dirección y va a llegar a otro lado. A eso es lo que estamos haciendo referencia en ese pequeño punto. ¿Listo? Que en tiempos iguales se recorren los mismos desplazamientos. Por favor, no lo vaya a perder de vista. Y en lo tercero decimos que la rapidez o celeridad siempre es constante y coincide con el módulo de la velocidad. ¿Listo? Tiene que ser completamente constante. ¿Ya? No puede haber más aceleración, no puede haber menos aceleración. Tiene que ser un movimiento completamente constante, como el de la Tierra. Muy bien, ¿cuáles son las ecuaciones que utilizamos para esto? Las ecuaciones que utilizamos para esto, y tómense el trabajo por favor de anotarlas, es la distancia, o sea, x. Recuerde que en física mencionamos la distancia como x, o la posición, distancia o posición, x es sinónimo de cualquiera de las dos. La distancia o la posición tiene que ser la posición inicial, o sea, el x sub 0. Ya sabemos que x sub 0, o sea, 0, no quiere decir que no haya empezado, simplemente que es el primero, de donde parte, del origen. ¿Ok? Entonces debe ser x sub 0 del origen más la multiplicación de la velocidad por el tiempo. ¿Listo? Esa es la distancia recorrida. ¿Cuál es la distancia recorrida? Pues la velocidad inicial, o sea, la velocidad inicial que multiplica el tiempo, y cuando tenga esa multiplicación, usted la suma a la distancia desde la que arrancó. Esa es la distancia total. La velocidad, ¿cuál es la velocidad? La velocidad es igual a la velocidad inicial. Obvio, tiene que ser la velocidad inicial. Compañeros, no puede ser otra. Si no es la velocidad inicial, quiere decir que hubo una variación. Y si hubo una variación, pues ya no es movimiento rectilíneo uniforme, ya no sería uniforme. Y mire por favor otra vez la diapositiva, dice que es constante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que es constante? Que no varía. Velocidad es igual a la velocidad inicial y esta velocidad inicial tiene que ser constante. Por tanto, la velocidad se tiene que mantener exactamente igual en todos los puntos. Nuevamente,
para que quede súper aprendido. La velocidad debe ser igual en todos los puntos. Y la aceleración, ¿qué podemos decir de la aceleración? Pues que tiene que ser cero. ¿Listo? ¿Por qué tiene que ser cero? Porque no puede haber aceleración. No puede haber aceleración. Si hay aceleración, ya estamos hablando de otro tipo de movimiento. ¿Listo? Y aquí simplemente con lo que terminamos esta diapositiva es diciendo que la posición del cuerpo en un instante dado y la posición inicial, todo esto que habíamos hablado, ¿listo? En el Sistema Internacional de Medidas y toda la cosa. Todo eso de X sub 0 y X sub 1, que ya lo había mencionado y ya lo había aclarado. Si usted necesita de pronto un poco más de claridad, puede tener esta parte del video y leer eso, copiarlo, intentar entender. Es lo mismo que hemos hablado acerca de la aceleración, de la posición y de la velocidad durante, digamos que durante toda esta sesión. Bueno, entonces vamos a pasar a un ejemplo. En este ejemplo, usted básicamente va a tener que analizar, ¿listo? No vamos aún a desarrollar nada. Esta primera sesión no nos vamos a detener a analizar nada porque ya es bastante información con la que usted se ve enfrentado y bastante información a la que asimilar. ¿Listo? Entonces, por el momento no se preocupe por, digamos que por esos ejemplos, preocúpese de pronto por las preguntas que tienen que responder ahí en el Classroom. Respóndala por favor lo más a conciencia posible que pueda y nos vemos en una próxima ocasión. No olvide no olvide suscribirse a mi canal, darle like, activar las notificaciones. Entonces, creo que aquí es el de suscribirse. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita. Fuera de chiste, ¿sabe por qué? Porque no porque queramos monetizar esto. Qué interesante. Pero no porque lo queramos monetizar, sino porque es importante que si usted activa las notificaciones y se activa, digamos, en una lista de reproducción que va a haber, que es de Noven, pues cada vez que yo subo un video haciendo estas retroalimentaciones, usted lo va a tener a disposición y le va a avisar su celular. Entonces se va a enterar de primera mano y va a estar muy preparado para la clase. ¿Listo? Entonces no, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita y ya espero que nos podamos volver a encontrar en una próxima sesión asincrónica, sincrónica. Mi correo está completamente abierto y a disposición de ustedes por si tienen algún tipo de preguntas. Generalmente, generalmente no respondo después de las 10 de la noche. Vamos también a intentar manejar un horario como para tener unos tiempos de descanso, tanto para ustedes como para mí, unos tiempos de descanso de calidad. Entonces, aunque pues si estoy libre y es algo de sí o no, pues no voy a decir que no, sino les voy a responder inmediatamente. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado, que les haya quedado un poco más claro, que les haya servido de retroalimentación y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, terminen de pasar un muy buen día.